Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Bendecido día. Nos sentimos muy alegres por seguir descubriendo las maravillas de Dios por medio de los santos. A muchos les gustan los cuentos y las leyendas que dejan grandes enseñanzas. Es muy posible que ese gusto por las historias interesantes atrape nuestra atención, pero cuanto más nos toca el corazón cuando sabemos que son las vidas reales de muchos que quisieron dejar la gris realidad de un mundo sin amor y sin ilusión y quisieron atreverse a vivir al estilo de Jesús. Y es que seguir a Cristo realmente nos lanza a la aventura. Dejar la comodidad para construir una vida plena en el Espíritu. Los invitamos a que sigamos recorriendo las doradas páginas del Catálogo Divino y conozcamos a aquellos valientes discípulos de Jesús que hoy nos honran con sus historias. En este día 23 de abril, los santos que interceden por nuestras almas son San Jorge, mártir. San Adalberto Boctek, obispo de Praga y mártir. San Eulogio, obispo. San Marolo, obispo. San Gerardo, obispo. San Jorge de Sueli, obispo. Beato Egidio de Asís, religioso. Beata Elena Valentini, viuda. Beata Teresa María de la Cruz Menetti, virgen. Beata María Gabriela Sajedú, virgen. En este día, nuestro santo ha tenido una historia de tantos matices legendarios que probablemente ha inspirado la fantasía de las leyendas caballerescas que ha despertado la imaginación de tantas generaciones. Y por su popularidad lo consideran uno de los santos más venerados del mundo. Él es San Jorge. Su nombre viene del griego y significa el que labra la tierra o el agricultor. Se calcula el nacimiento de San Jorge entre los años 275 y 281 en la provincia romana de Capadocia. No hay que confundirlo con el obispo arriano y por lo tanto hereje, Jorge de Capadocia. Sus padres se llamaban Geroncio y Policronia. Existe una leyenda originada alrededor del siglo IV que cuenta que Geroncio, su padre, era un oficial del Imperio Romano. Al morir Geroncio, Jorge y su madre Policronia se van a vivir a la ciudad natal de su madre, la ciudad de Lita, actualmente llamada Lot, ubicada en Israel. En medio de esta comunidad, Policronia educó a su hijo cristianamente. Al cumplir la mayoría de edad, Jorge se enroló en el ejército imperial. Por su carisma y habilidades fue ascendiendo en rango y antes de cumplir los 30 años fue tribuno u oficial superior y comes o acompañante de un magistrado. Así fue destinado a Nicomedia, como guardia personal del emperador Diocleciano, quien gobernó entre los años 284 y 305. En el año 303 el emperador emitió un edicto autorizando la persecución de los cristianos por todo el imperio, que continuó con el siguiente emperador llamado Galerio. Jorge, que recibió órdenes de participar en las persecuciones, confesó que él también era cristiano, y Diocleciano ordenó que lo torturaran para que apostatara, aunque sin éxito. Las personas que lo vieron quedaron impresionados por su fortaleza y decían: En verdad vale la pena ser seguidor de Cristo. Por ello se ordenó su ejecución. Cuando escuchó que le cortarían la cabeza, dio gracias a sus verdugos porque así le aseguraban ir al cielo y estar junto al Señor. Fue decapitado frente a las murallas de Nicomedia el 23 de abril del año 303. Cuentan que los testigos convencieron a la emperatriz Alejandra y a una anónima sacerdotisa pagana a convertirse al cristianismo y unirse a Jorge en su martirio. Una vez muerto, el cuerpo de Jorge fue enviado a Lita para que fuera enterrado.
Aunque la historia tiene elementos dudosos, muy rápido se empezó a difundir la devoción a San Jorge. Se cuenta que iban muchos peregrinos a una iglesia construida en Diospolis, la antigua Lida, en su honor durante el reinado de Constantino I, convertida en centro de la veneración oriental a Jorge. La iglesia fue destruida en el año 1010 y más tarde reconstruida por los cruzados. En el año 1191 y durante la Tercera Cruzada realizada de los años 1189 a 1192, la iglesia fue destruida de nuevo por las fuerzas musulmanas de Saladino. Una nueva iglesia fue erigida en 1872 y aún se mantiene en pie. Durante el siglo IV, la veneración al santo se extendió desde Palestina al resto del Imperio Romano de Oriente. En el siglo V, su popularidad llegó a la parte occidental del Imperio Romano. En el año 494, el Papa Gelasio I consideró válida la inclusión de Jorge en el catálogo de los santos, pero lo agrupó entre aquellos cuyos nombres son justamente reverenciados, pero cuyos actos solo son conocidos por Dios. Sin embargo, la imaginación del pueblo le ha otorgado muchas grandes hazañas llenas de milagros. Existe su devoción, de fondo un poco sincretista, en las religiones afroamericanas y musulmanas de Medio Oriente. Incluso hay un santuario musulmán atribuido a San Jorge que se puede encontrar en Diyarbakir, Turquía. En el siglo IX surge su más popular historia. Esta historia probablemente parte de la leyenda dorada. También es el posible origen de todos los cuentos de hadas sobre princesas y dragones en Occidente. La leyenda varía en detalles según la región donde se cuenta. Todo comienza con un dragón que hace su nido en la fuente que provee de agua a una ciudad. Para conseguir agua, los pobladores debían apartar al dragón de la fuente, ofreciéndole diariamente un par de ovejas. Cuando las ovejas ya no bastaron, comenzaron a ofrecer diariamente un sacrificio humano que se decidía al azar entre los habitantes. Un día resultó seleccionada la princesa local. En algunas historias aparece el rey, su padre, clamando por la vida de su hija, pero sin éxito. Cuando estaba a punto de ser devorada por el dragón, aparece San Jorge en uno de sus viajes, a menudo a caballo, y protegiéndose con la señal de la cruz se enfrenta con el dragón, lo mata y salva a la princesa. Los agradecidos ciudadanos abandonaron el paganismo y abrazaron el cristianismo. La historia, antiguamente considerada verdadera, ha tomado más el carácter de leyenda y para darle valor cristiano la han interpretado así. En la vida de la fe, Jorge sería el creyente, el caballo blanco, la iglesia, y el dragón representaría el paganismo, la idolatría, la tentación y Satanás. Una tradición cristiana ortodoxa sitúa el encuentro de San Jorge con el dragón en Beirut, Líbano, donde es el santo patrono de la ciudad. También se convirtió en protector de ciudades y familias de la nobleza y más adelante patrono de varios países. Debido al ambiente caballeresco de las cruzadas en la Baja Edad Media, se extendió su devoción por toda Europa, convirtiéndose el santo, como soldado de Cristo, en protector de los cruzados y de algunas órdenes religiosas militares como la Orden Teutónica o los Templarios. Su festividad se celebra el 6 de mayo en las iglesias orientales. Los grandes ejemplos de valentía de San Jorge son una motivación para nosotros. Invoquemos su protección espiritual. Oh San Jorge, valiente y poderoso mártir, protector de los débiles y defensor de la fe, te pedimos que nos cubras con tu escudo y nos guíes con tu espada. Que tu coraje y determinación nos inspiren en momentos de dificultad y que tu intercesión ante Dios nos conceda la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Oh San Jorge, tú que venciste al dragón, ayúdanos a vencer nuestros propios dragones interiores y a luchar por la justicia y la verdad. Te pedimos que nos protejas en todo momento
y que nos guíes por el camino de la luz y la esperanza. Amén. Preguntémonos, ¿cuáles son nuestros dragones interiores? ¿Cuáles son aquellos temores que nos acechan y que nos quitan la paz? Recordemos que el valor de San Jorge provenía de su absoluta confianza en Dios, en el poder de su cruz. ¿Qué puede ser tan grave que escape al poder de Dios para dominarlo? Cada vez que sintamos temor, llevemos nuestra mirada a un crucifijo. Mirándolo, recordaremos que ya Jesucristo venció todo el mal clavado en ese madero y que su poder no nos desamparará. Hay algo a lo que sí debemos tener verdadero temor. Ojalá que, al igual que San Jorge, cuando los poderosos quieran intimidarnos para que dejemos de creer en Cristo y su Santa Iglesia, tengamos la convicción suficiente para afirmar nuestra fe y no echarnos atrás. Cuidado, porque nos puede devorar el dragón del qué dirán. Ojalá no perdamos de vista en las dificultades que somos creyentes en el poder de Cristo. Recordemos esta hermosa frase popular que lo resume muy bien. No le digas a Dios que tienen un gran problema. Dile a tus problemas que tienes un gran Dios. San Jorge, ruega por nosotros.